Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, hermanos, habiendo dado dos parashá o dos exposiciones sobre Génesis, pues vamos a hacer un pequeño recuento de lo que ocurrió en la parashá de Noah para continuar hoy con la parashá de Lech Lejano. La parashá de Noah nos remonta al capítulo 6, vamos a pasar por allí rápidamente, desde el versículo 9, ¿cierto? Donde dice que estos son los partos de Noah, los nacimientos, es decir, los que le antecedieron y los que le precedieron. Y en este caso pues habla de los descendientes de él, pero aquí dice algo interesante, en concordancia con lo que habíamos hablado en Génesis. Sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, fueron simplemente excluidos del Gan Eden, no fueron recibidos de vuelta. Hashem tapó el acceso al árbol de la vida y simplemente se llevó el Gan Eden de aquí. Quedó sola la Adamá, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la Adamá era parte de la creación, pero había sido puesta de manera especial donde iba a ser posado el Gan Eden? Cuando el Gan Eden se fue, pues la tierra quedó, ¿cómo quedó la tierra? Quedó maldita. Pero ya hemos dicho aquí que no es maldita como si hubiera dado algo negativo, sino que simplemente quedó separada, destituida de la gloria de Dios. ¿Me explico? Entonces la Adamá, la tierra y toda la creación quedaron afectadas por el pecado. De allí en adelante ya no eran buenos, ya ni estaban bien, todo se descuadró, se sujetó a corrupción, a vanidad, y de ahí en adelante pues entró la muerte, que una de las grandes consecuencias de la entrada del pecado en el mundo pues es la muerte, ¿no? Comienzan los seres humanos a morir, viene toda una plaga, ¿verdad?, sobre la humanidad, que es el pecado, y Noah es llamado así porque esperaban, ya en ese entonces, ahí recién ocurridos los hechos, ya la gente deseaba descansar. Entonces Noah significa descanso, el nombre de Noé en español. Y ¿se acuerdan de la palabra menujá, verdad? ¿Sí se acuerdan cuando hablamos de menujá? Sí, claro, descanso. Bien. Reposo. Entonces menujá, si sacan la raíz nuj, aquí, de ahí viene Noah. ¿Ya? Entonces Noah le pusieron así porque pretendían que él les diera el descanso, ¿verdad?, de las obras. Este nos va a hacer descansar de nuestro trabajo, ¿ya? Pero lo están diciendo en un término muy espiritual. El descanso que no vendría sino con Yehoshua HaMashiach, ¿ya? Porque ni siquiera fue ni Moisés, ni Abraham, ni Josué, ni ningún rey, ni el propio rey David. Nadie pudo traer ese descanso que trajo nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Por eso él dijo, piensa usted, esto fue 3000 años antes de Mashiach, y después Mashiach viene y dice, venid a mí los que estéis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Usó la misma raíz, Bani anija etchem, les voy a dar la menujá, les voy a dar el descanso, ¿ya? Pero no se refería tanto al dejar de trabajar, sino sabemos con un sentido metafórico, ¿no?, más profundo, espiritual. ¿Qué era el descanso en últimas? El regresar al Gan Eden. Eso es el descanso. Al estado ideal. Claro, al estado ideal, al estado de comunión con Dios. Porque fíjense ustedes que el descanso no tiene nada que ver con el trabajo, porque Adán y Eva, cuando estaban en el Gan Eden, Dios le dijo que puso a Adán para trabajarlo y para cuidarlo. O sea que no se está refiriendo nunca al cansancio físico, producto del trabajo, sino que se está refiriendo a esa conexión espiritual con Dios, que es lo que produce el auténtico descanso. ¿Ah? Tú puedes estar trabajando, y eso se lo he dicho a muchas personas, si te ha tocado trabajar en Shabbat, eso no es impedimento para que tú experimentes el descanso, que es otra cosa. Porque tú en tu trabajo, del que depende tu vida y tu sustento, puedes predicarle al que está al lado, puedes predicarle a las personas, puedes dar un testimonio de honestidad, etcétera, etcétera. Que eso es lo que mucha gente a veces le da miedo respecto del Shabbat, que creen que el Shabbat es irse a encerrar y no hacer nada y quedarse como una momia allí, ¿verdad?, y esperar que el día pase. Y eso es lo que ha hecho que mucha gente, inclusive en Israel, esperan
a que sean las 6, eso parece un carnaval y se van para la discoteca y todo. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? No es nada, es una religiosidad, es un stop allí, pero sin sentido, sin conciencia. Entonces, de nada vale tener un Shabbat nacional si estás esperando a que se acabe. ¿Ya? No tiene sentido. Ojalá todos los días hagan Shabbat. Claro, entonces ¿qué pasa? Distinto a que en la época talmúdica al mundo venidero le llamaban el día en que todo será Shabbat, como acaba de decir ahora, ojalá todos los días fueran Shabbat, ¿cierto? Pero Dios reservó esto, ¿no? Entonces bien, pasando por Noah, hay algo interesante que es una consecuencia del haber comido el árbol del otro conocimiento, y es lo que sale aquí en el versículo 11, capítulo 6, verso 11 de Génesis, para hacer un recuento muy rápido. ¿Qué dice allí? ¿Sí? Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Bien, en hebreo dice Batishahetz, y fue corrompida la tierra. ¿Ya? Ella no se corrompió a sí misma o ella sola, fue corrompida. Batishahetz Haaretz, y fue corrompida la tierra. ¿Por quién? Por el hombre, ¿no? Entonces el hombre comienza a abusar de la creación, comienza a abusar, como hasta el día de hoy lo sigue haciendo, de los recursos naturales, de un uso descontrolado, un uso virulento, ¿verdad? Que acaba y se va a otro lugar y vuelve a acabar el otro y va acabando lugares, ¿no? Y pues llega a tal punto, dice el verso 12, y se llenó, y fue llena, dice literalmente, y fue llenada la tierra con violencia. Y eso lo dice el Salmo 58. Siente la tierra la violencia de vuestras manos. Fíjense usted, ¿la violencia a qué se refiere? A todo tipo de exceso. Eso es violencia. A sobrepasar los nos, ¿verdad? Los límites, llevarlos, traspasarlos. Dice, y vio Elohim a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne corrompió o hizo corrupto su camino sobre la tierra. Toda carne. Y vio Elohim, ¿verdad? Y dijo Elohim a Noah, el fin de toda carne viene delante de mí, porque la tierra se llenó con violencia, a causa de ellos, ahí lo está especificando, ¿cierto? A causa de ellos. Y heme aquí que estoy destruyendo a la tierra. Fíjense ustedes. Estoy destruyendo la tierra. Pero ¿qué está destruyendo Dios aquí? ¿Está destruyendo su creación? Shalom. ¿O está destruyendo algo que fue desdibujado de su creación? Está quitando el error. ¿Qué está quitando Dios de aquí? Está quitando la corrupción. ¿De acuerdo? Así que hay que cambiar un poco el entorno, porque casi todo el mundo asocia el diluvio como el exterminio de la creación. Y Dios no está exterminando la creación, porque de hecho mandó a guardar animales, ¿no? Y guardó a Noah y a su familia. Entonces no está acabando con la creación, está desinfectándola, que es otra cosa. ¿Ya? Porque llegó a unos niveles tales de maldad que se estaban devorando unos a otros. Y nos vamos a aplanar esto y vamos a llevarlo a un estado un poco más razonable de convivencia. Bueno, así ocurre pues el relato del arca, ¿cierto? Sabemos todo lo que aconteció allí y podemos pasar rápidamente hacia la parashá de hoy, ¿no? Porque transcurren entonces 10 generaciones desde Noé hasta Abraham. Noé sale del arca, sus 3 hijos se reproducen, salen las 70 naciones, ¿de acuerdo? Se reproducen cada una con su idioma, ¿ya? Y luego viene y ocurre pues lo de la famosa Torre de Babel, ¿cierto? Está acá en el capítulo 11, está diciendo que toda la tierra tenía un mismo lenguaje. Hay que corregir algo porque ahí no dice idioma, ¿ya? Que todo el mundo tiene entendido que todo el mundo hablaba el mismo idioma y que Dios confundió los idiomas. Y así no es exactamente lo que ocurrió. Ya en Génesis 10 te dice que cada pueblo se abrió, se separó con su idioma. ¿De acuerdo? Si quieres vamos a comprobarlo. Vamos a buscar aquí un verso cualquiera,
10:31, ¿qué dice? Estos fueron los hijos de Sem por su familia, por sus lenguas, Bueno. en sus tierras, en sus naciones. Ahí cuando dice por sus lenguas, utiliza la palabra hebrea lashon, la lengua literal, pero se refiere pues al idioma, ¿no? Por sus lenguas, por sus tierras, cada uno. Está hablando de estos 10. Y luego el 11, y viene el 11 y dice, pero la tierra, toda la tierra tenía una sola safá, o sea, un solo lenguaje, que es distinto a idioma. ¿A qué se refería entonces? Al reconocimiento de la misma escritura. Todas las lenguas en la antigüedad eran distintas, pero usaban un mismo sistema de escritura. Y era lo que permitía la comunicación. Haga de cuenta usted que se refiere al lenguaje matemático. Usted puede estar en la China, en Rusia, Sudamérica, Estados Unidos, que la matemática es la misma. O sea que es un lenguaje. ¿Me explico? Signos, convenciones, que todo el mundo entiende. Puede decirlo plus, puede decir suma, puede decir hisuj, nosaf, y es la misma operación, la suma. Tiene diferentes nombres, pero es el mismo signo, el mismo procedimiento, el mismo resultado. ¿Se dan cuenta? Eso era lo que pasaba aquí. Había muchos pueblos con muchos idiomas, pero hablaban un lenguaje común. ¿Ya? Un lenguaje de signos común, que todo el mundo podía entender. Haga de cuenta, repito, la matemática. Eso es lo que Hashem confunde, ¿verdad? Eso es lo que Hashem confunde. Confunde el lenguaje que ellos les permitía comunicarse, y cada quien comenzó a entender otra cosa distinta. Y es donde ya se dejaron de poner de acuerdo y la torre llegó hasta allí, ¿no? Y fíjense qué interesante esto. Es muy posible que la inspiración de la Torre de Babel, porque ahí dice que querían que llegara al cielo, ¿no? ¿Cuál creen que era el objetivo? Pudieran haber sido dos, básicamente. Por un lado, demostrar un gesto de arrogancia delante de Dios, decir, te llevaste el Gan Eden, pues vamos para allá a buscarlo. Podemos por nuestra propia cuenta. ¿Me explico? Porque decían que llegue al cielo. No sé qué le estará pasando por la mente, ¿no? Y la otra sería de pronto, eso sería un punto de vista como muy negativo, ¿no? Hablar de la arrogancia de ellos. Y por el otro lado, un efecto de su impotencia, ¿verdad? Y pretender de pronto de alguna manera en su ingenuidad pensar que podían llegar al cielo, a buscar allá el paraíso perdido. Esos son los dos matices que tiene, ¿no? El asunto aquí es que a Dios no le gustó para nada ese gesto, sea cual sea que haya sido la inspiración, no le gustó y lo derribó, ¿cierto? Entonces, a partir del capítulo 10, del versículo 10 en adelante, se da la genealogía que terminaría desde Shem, el hijo de Noé, hasta Abraham. Ahí termina ese relato. Y luego especifica que de esa familia de Shem, a partir del verso 27, viene la descendencia de Abraham. Y vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 27. Estos son los partos, los nacimientos de Terah. Terah engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Ese es el clan familiar, ¿no? Ahí pues dan unos relatos, ¿cierto? Y mire lo que dice a continuación, en el versículo 31. Y tomó Terah a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salieron con ellos de Ur-Kasdim. Ahí traducen Ur de los caldeos. En realidad la palabra Ur en idioma acadio significa país. No es el nombre de una ciudad en particular, porque usted va al mapa y hay muchísimas ciudades que se llaman Ur, y muchas de ellas no quedan exactamente en Mesopotamia, sino por fuera. Pero el Evangelio nos dice que Abraham salió de Mesopotamia. Entonces es mucho más sencillo hablar de la tierra de los caldeos, ¿ya? En vez de hablar de una ciudad en particular. ¿Está claro eso?
de la tierra de los caldeos, del país de los caldeos, para ir a tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y habitaron allí. Y fueron los días de Terach 105 años, ¿cierto? 205 años, y murió Terach en Harán. Y dice el 12, que es nuestra parashá de hoy. Y dijo Adonai a Abraham: anda para ti, literalmente, leja, de tu tierra. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Porque ya habían salido. ¿Se dan cuenta? De tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré. Esta palabra es hermosa, yo te mostraré. Está en futuro. Preste atención, que es el detalle. Areka, en otras palabras, yo te dejaré ver. Está hablando en futuro. Quiere decir que a pesar de que Abraham cambiara de territorio, esto correspondía a una visión del futuro. ¿Está claro eso? Por eso es que entendemos luego a través del Evangelio que ellos no andaban buscando una patria terrenal, porque Dios le dijo: a la tierra que yo te dejaré ver, que no es exactamente la tierra de Canaán. Porque de hecho, fíjense ustedes que Abraham murió, ¿cierto? Y hasta al final de la parashá le dice: Señor, ¿cómo voy a saber que yo voy a heredar la tierra que tú me has mostrado? Y Dios hace el pacto. Eso vamos a ver a continuación. Finalmente, repito, estaba hablando de la Jerusalén celestial. Y es muy hermoso porque seguramente Abraham estuvo enterado del proyecto Torre de Babel, ¿cierto? Y quién sabe, vale decirlo, pero pueda que sí, pueda que no, pero quién sabe si Abraham se quedaría pensando: oye, ¿verdad? ¿Y cómo iremos a subir al cielo para entrar otra vez a comer del árbol de la vida? ¿Ya? Porque esto están intentando hacerlo por su propia cuenta, están construyendo una torre allí, pero es cierto, ¿cómo haremos para entrar al Gan Eden otra vez? ¿Ya? Noé seguramente le alcanzó a predicar a Abraham, porque acuérdense que Noé estaba vivo todavía cuando Dios llamó a Abraham. Abraham tenía unos 45 o 50 años. Yo conté 60. Bueno, pero eran menos, eran 45 años aproximadamente, cuando Dios llamó a Abraham. O sea que hubo contacto, hubo oportunidad de que Noé le comunicara a Abraham cómo era la situación. Seguramente le pudo haber dicho: mira, a mí me pusieron Noah porque pensaban que yo iba a hacer el descanso, pero no, el descanso no viene por ahora, hermano, todavía hay que esperar. Abraham, ¿verdad?, se quedaría pensando en el anhelo, ¿no? ¿Cuándo vendrá? ¿Cómo haremos para subir allá? Y Dios le mostró la ciudad y le dijo: esta es la tierra que yo te voy a dar. El Gan Eden. El Gan Eden. Eso es todo. Por eso es que finalmente en Deuteronomio, cosa que cita Pablo en Romanos, dice: no digas en tu corazón, ¿cierto?, ¿quién subirá al cielo y nos lo hará bajar? ¿Ya? Dice: ¿por qué? Porque acercada a ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la hagas. Fíjense ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que es una promesa que Dios hizo y que a ti te corresponde de momento actuar y vivir aquí como si estuvieras viviendo allá. ¿Está claro? Por eso cuando le dice anda para ti, le está diciendo es: apártate del mundo que te rodea. Tienes que caminar por ti, sin estar fijándote si otro camina o no camina. ¿Ya? A la tierra que yo te voy a dejar ver. ¿Qué es lo que dice el Evangelio acerca de la Jerusalén celestial? Que no entrará en ella nada inmundo. ¿Ya? ¿Qué acaba de decir aquí la parashá de Noah? Que la tierra había corrompido
su camino. Dios lo eliminó y sin embargo recién salidos del arca, enseguida Cam cometió un pecado grave contra Noé. ¿De acuerdo? Y salió enseguida maldito Canaán y así siguió la tierra, ¿cierto? Corrompiéndose otra vez. ¿Ya? En un nivel un poco más lento, diríamos, pero se siguió corrompiendo otra vez. ¿Por qué? Porque ya tenía pecado. Todavía necesitaba entonces el descanso. Iba a ser continuamente sujeto la creación y la humanidad de caer y de corromperse otra vez, ¿cierto? Y Dios le dice a Abraham: anda para ti a la tierra que yo te voy a dejar ver. Fíjense ustedes, le está diciendo entonces camina, y eso se lo repitió. A mí me llamó la atención inclusive en el bosquejo que hice, que Dios bendice aquí a Abraham y luego le da el pacto, la promesa, y luego vuelve y repite 2 veces eso. Otra vez lo bendice y otra vez le hace el pacto. Es hermoso. Vamos a hacer la revisión. Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Y yo te haré, en el verso 2, 12:2. Mira lo que está diciendo a futuro. Y yo te haré un Goy Gadol, un gran Goy. Y hay todavía hoy algunos judíos que tratan de llamar a Abraham como si fuera judío. Un Goy. Aquí dice nación grande. Bueno, en hebreo dice Goy Gadol. Y yo te haré Un gentil grande. un gentil grande. Literalmente es así. Gentil grande, un Goy Gadol. Porque esta es una nación grande. Sí, porque fíjense ustedes, es lo que uno critica de las traducciones. Tú nunca vas a encontrar la palabra gentil en el Antiguo Testamento. Nunca. ¿Ya? Creo que la única parte quizás que no sé, no recuerdo, quizás en Isaías cuando dice Galilea de los gentiles. Sí. ¿Ya? Pero de ahí en fuera no encuentras la palabra. De pronto en Daniel te habla también los tiempos de los gentiles y cosas así. De pronto en Reyes también por allá. Pero repito, pero el concepto no es tan frecuente. Está muy rebuscado, muy escondido. Y abunda. Claro, y es abundante. Tú te lo encuentras aquí a cada rato en la Escritura. Y Dios le está haciendo una promesa a Abraham. En el futuro sería un Goy Gadol, gente grande. Y yo te bendeciré. Ya sabemos que es bendecir, pues adoptar, ¿no? Yo te adoptaré y agrandaré tu nombre y tú serás un medio de injerción, una brajá, un medio de injerción, una brajá. Y yo bendeciré a los que te bueno, aquí está, hay que decirlo distinto. Yo habré bendecido, o sea, ya yo habré injertado a los que te hayan injertado a ti, a los que te bendigan, dice ahí. Y ya yo habré, ¿verdad?, desterrado a los que estén disminuyendo tu honra. Ahí usa las 2 palabras clalá y meherá, ¿cierto? Dice, y en ti serán injertadas, adoptadas cualquiera de las familias de la tierra, de la Adamá que quedó desprendida del Gran Eden, ¿no? Cualquiera. Sí, cualquiera. Porque hay que aclarar eso, ¿no? Ahí dice todas las familias de la tierra, pues es un error. No es todas. Hay que entender adecuadamente el mensaje. Si dijera todas las familias de la tierra, entonces no habría gente que se perdiera. Todas estarían aseguradas. Pues todo el mundo estaría asegurado. ¿Está claro? Entonces no habría Nadie quedaría por fuera. Como dice ahí. cualquiera de las familias de la tierra. Cualquiera significa sin acepción de personas. Es decir, que cualquiera tiene acceso. Y eso es algo que inclusive podemos comprobar en Gálatas. Fíjese usted que ese argumento lo usa Pablo en Gálatas, vamos a leerlo, adelantándonos un poquito a lo que viene el próximo viernes. Mira lo que dice aquí el verso 3.26, Gálatas 3.26. ¿Qué dice el 3.26 hasta el 29? ¿Qué dice? Gálatas 3.26 al 29. ¿Qué dice? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Mesías. Bueno, ¿qué significa ese todo? Ahí dice a continuación.
porque todos los que habéis sido bautizados en Mesías, de Mesías estáis revestidos. Fíjense qué hermoso, estamos hablando de cómo el hombre quedó despojado, desnudado de la gloria de Dios en la parashá de Génesis. Aquí vemos, ¿no? Cómo pues Dios le está anunciando a Abraham que le iba a mostrar una ciudad y todo lo que eso implicaba. Y aquí entonces está especificando y dice: en ti serán injertadas cualquiera de las familias de la tierra. Aquí está diciendo: porque todos sois hijos de Dios, ¿verdad? Por la fidelidad de Yehoshua. Luego lo relativiza un poco más, dice: porque todos los que, ya está relativizado, los que, entonces ya no es un todo absoluto. Todos, exactamente. Todos los que habéis sido bautizados en Mashiach, es decir, que son hijos de Dios, los que son bautizados. Y luego dice, en el versículo 28 aclara entonces, ¿qué dice? Pero bauticémonos todos para que todos entren. Claro, pues sería así, pero resulta que no todo el mundo va a querer, ¿no? Claro, el catolicismo los bautizó a todos. para Y a que- la fuerza, y a la fuerza. ¿Qué dice el 28? O 27. En el 28, Y si vosotros sois de Mesías, no, en el 28, ya no hay, perdón, ya, disculpa, ya no hay judío ni griego, Ajá. no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Mesías. fíjense ustedes, ¿cuál era el propósito de la Torre de Babel? Que seamos uno, decían ellos. Hagamos una torre para que todos seamos uno y no nos dividamos. De la nombre, algo así. Sí, para que tengamos un solo nombre y todo el mundo sepamos que somos uno, decían ellos. Ecumenismo. Un ecumenismo. Pero fíjense ustedes que en realidad la unidad verdadera, en la que no haya discriminación o acepción de personas, solo la da Dios. Fíjense ustedes. Puede haber hecho un pacto internacional de derechos humanos, de los derechos del hombre, lo que sea, de la no discriminación. El ser humano no le presta atención a eso. Se tuerce. El ser humano no le presta atención a eso. La única manera en la que tú no hagas discriminación ni acepción de personas es estando bautizado, revestido de Mashiach. Fíjense ustedes. Y de eso era que Dios le hablaba a Abraham. Por eso le dice: en ti, de la misma manera que tú, van a ser injertadas cualquiera de las familias de Dios, sin acepción de personas. Pablo está diciendo aquí: no es judío ni griego. ¿Qué tal que Dios hubiera dicho: bueno, solo la descendencia de Abraham va a ser salva? Eso sería una acepción. Porque si no eras parte de la raza o del pueblo, pues no eras salvo. ¿Y qué es lo que hacen hoy las sectas? Lo contrario. Las religiones hacen eso. Cada religión quiere ser su torre de Babel. Porque si no estás aquí en este proyecto, te excluimos. Afuera. Estás fuera. Cada religión trata de hacer eso. Si no eres de esta denominación, entonces no eres salvo. Te excluye. Claro. Pero aquí está la salvación hablando y está diciendo que no tiene que haber acepción de personas. Así que no podemos caer en el error de que si no eres mesiánico no eres salvo. Jamás. Eso no se debe decir. La salvación es del Señor. Amén. No es de ninguna religión, no es de ninguna denominación. Hay que tener la conciencia del pueblo, ¿verdad? Un pueblo que está compuesto por cualquiera de las familias de la tierra. ¿Cierto? ¿Y a dónde vamos? Hay que ser específicos entonces. Porque no quiero que se quede entredicho ahí, entendido, como que entonces no importa la religión. No, aquí no estamos precisamente, estamos hablando de un pueblo, no de religiones. ¿Ya? Porque las religiones del mundo no encajan con la Torah. Que ni siquiera el propio judaísmo, como yo lo he dicho. Inclusive el judaísmo tiene que ajustarse a la escritura y al evangelio. Entonces, si el propio judaísmo tiene que hacer cambios y ajustes, modificaciones, tiene que soltar cosas, cambiarlas por el evangelio, ¿cuánto más entonces las religiones
que no tienen nada que ver con la Escritura. Entonces, esa es la sutileza del ecumenismo, ¿no? No, todos los caminos conducen a Dios, mentira. Es un solo camino. Yehoshua HaMashiach. Un solo mediador. Claro, es un solo camino. Tú no puedes llegar a esta ciudad celestial siguiendo las creencias de Brahma.